Muy buenos días, compañeros. Este día vamos a trabajar en el curso de manipulación higiénica de alimentos. Mi nombre es Juan Cotí. Vamos a iniciar con un tema que es bastante sencillo, pero es muy importante al momento de que trabajemos manipulación de alimentos. Vamos a trabajar soluciones desinfectantes a base de cloro. Pues la manera en que vamos a dosificar, se pueden utilizar otros químicos según las personas que lo producen, y vamos a trabajar 3 fórmulas básicas para poder desarrollarlos. Primero, vamos a trabajar una fórmula de 50 partes por millón, vamos a trabajar también una fórmula de 100 partes por millón, y por último vamos a trabajar una fórmula de 200 partes por millón. Eso quiere decir que a cada litro que nosotros tengamos dosificado de agua, vamos a agregar para las 50 partes por millón 0.5 centímetros cúbicos de cloro. Para las 100 partes por millón, 1 centímetro cúbico de cloro en 1 litro de agua. Y para las 200 partes por millón, 2 centímetros cúbicos de cloro en 1 litro de agua. ¿Para qué nos va a servir cada una de estas fórmulas? La primera, de 50 partes por millón, me va a servir para poder desinfectar todos los vegetales que sean de cáscara suave y hojas, ¿verdad? Entonces ahí podemos incluir lechuga, podemos incluir repollo, podemos incluir, por ejemplo, kiwi, que son vegetales y frutas de cáscara suave, como también es la zanahoria y la papa, por ejemplo. Para mis 100 partes por millón, yo la voy a utilizar para alimentos o vegetales y frutas que tengan cáscara dura, por ejemplo, la sandía, el plátano, el banano, que es un poquito más grueso. Y también la voy a utilizar para sanitizar todas las superficies que van a tener contacto con los alimentos. Por ejemplo, cuchillos, tablas, bowls, mesas de trabajo, si van a tener contactos con los alimentos. Y voy a utilizar la fórmula de 200 partes por millón para otras superficies, las cuales no van a tener contacto con los alimentos. Entonces, dentro del área de la cocina puedo utilizarla en los pisos, puedo utilizarla en ventanas, puedo utilizarla en las mesas de trabajo, en las estanterías, porque estos lugares no van a tener contacto con los alimentos. Y para poder iniciar con nuestra formulación de soluciones desinfectantes, voy a tomar un poco de cloro. Recordemos que el cloro es volátil, entonces este cloro, aunque me sobre, ya no lo voy a regresar al recipiente donde viene. Tengo por este lado 1 litro de cloro exacto. Entonces, para poder trabajar, en este caso una fórmula, voy a trabajar la de 100 partes por millón. Voy a utilizar 1 centímetro cúbico de cloro. Agrego acá y lo agrego. Esta sería la primera solución, 100 partes por millón. Lo hacemos en un bowl. En este ejemplo es porque vamos a tener 2 métodos de poder utilizar nuestras fórmulas. Primero es por inmersión. Digamos, yo tengo el líquido, aquí ya tengo mi fórmula y puedo sumergir directamente los vegetales que voy a desinfectar o que voy a sanitizar. Y otro método que resulta ser un poquito más funcional es poder utilizar los atomizadores y hacer un método de desinfección por aspersión, ¿verdad? Entonces, media vez ya estén lavados los vegetales, yo puedo aplicar la solución mediante los atomizadores, y esto pues cumple la misma función. Es bien importante que antes de poder hacer las fórmulas, yo identifique los recipientes que voy a tener. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a tener cloro 50 partes por millón, voy a tener cloro 100 partes por millón y cloro 200 partes por millón. Entonces, estando identificados, no tiene que haber ningún riesgo. Vamos a empezar con la primera fórmula, que es medio centímetro cúbico de cloro, y agregamos a 1 litro de agua. Para la siguiente, 1 centímetro cúbico de cloro, agregamos al recipiente, y para la última solución, 2 centímetros cúbicos de cloro y agregamos al recipiente.
tengo mi solución de 200 partes por millón, tengo mi solución de 100 partes por millón listas para utilizar, y tengo mi solución de 50 partes por millón lista para utilizar. Media vez esté formulado, se recomienda que estas soluciones las cambiemos a cada cambio de turno. Digamos, en la mañana se utilizarían estos frascos y en la tarde tendríamos que actualizarlos, ¿verdad? Para que la fórmula siga siendo funcional. Y para poder aplicar el método de aspersión, pues yo voy a utilizar, de ejemplo, estas lechugas que ya están previamente lavadas, y voy a utilizar la fórmula de 50 partes por millón que habíamos indicado, que esa fórmula es para todas las hojas y vegetales y frutas de cáscara suave. Entonces, únicamente lo que tengo que hacer es atomizar con la fórmula y dejo en el lugar, ¿verdad? Entonces, con el tiempo el alcohol se termina de evaporar, pero ya cumplió su función de desinfección. En el caso del método por inmersión, donde vamos a sumergir completamente las frutas, las verduras y los vegetales, tiene que estar por lo menos 3 minutos. Partiendo de los 3 minutos ya es funcional, entonces yo puedo retirar el agua y que esto mismo se vaya secando para poder utilizarlas de una manera más fácil. Uno de los momentos más importantes para poder asegurar la inocuidad de nuestros alimentos es la toma de temperatura, por lo que dentro de cocina podemos utilizar distintos instrumentos para poder medir la temperatura de un alimento. Generalmente vamos a encontrar el termómetro bimetálico, que es este, aunque actualmente pues ya contamos con termómetros digitales que nos ayudan a medir esa temperatura. El termómetro bimetálico lo que tiene es que a veces tiende a desajustarse, entonces necesitamos ajustar la temperatura para tener la certeza de que este le esté tomando correctamente. Entonces, algunas personas le llaman calibrar un termómetro, pero realmente nosotros no podemos hacer eso dentro de la cocina. Lo que nosotros vamos a hacer es ajustarlo. Entonces, es bien importante que cuando nosotros vayamos a comprar o vayamos a disponer de un termómetro, verifiquemos que este cuente con su tuerca de ajuste, que es el hexágono que está en la parte de abajo. En este caso, el capuchón cuenta con el adaptador, y este se ajusta a esa tuerca, lo que nos va a ayudar a fijar o poder mover el reloj de este termómetro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a llenar un vaso de cristal, en este caso, con hielo. ¿Para qué queremos llenarlo de hielo? Queremos buscar la temperatura de congelación del hielo, que va a ser a 0 grados centígrados. Pero obviamente no podemos atravesar el termómetro en un cubo de hielo, por lo que vamos a llenar un vaso con hielo con la mayor cantidad de hielo. Mientras más picado y más pequeño estén los trozos de hielo, va a ser mucho mejor, porque vamos a tener pues una temperatura más aproximada a los 0 grados. Media vez yo tenga el recipiente con hielo, que ya no quepa más hielo, voy a llenar el resto de espacios con un poco de agua. Y voy a introducir el termómetro para buscar la temperatura 0. Media vez se estabilice la aguja, yo voy a dar 15 segundos para que esto se logre. Voy a saber que está estable cuando hayan pasado 15 segundos y voy a ajustar la aguja a los 0 grados centígrados. Debo tener cuidado que el vástago no toque ni las paredes ni el fondo del vaso. Cuando hayan pasado 15 segundos y la aguja se haya estabilizado, yo voy a ajustar el indicador a 0 grados centígrados. Esto es necesario hacerlo a cada cambio de turno
Y también si hubo un cambio brusco de temperatura, digamos, si tomé la temperatura de algo frío y algo caliente, o si el termómetro se me cayó en algún momento, entonces yo lo que tengo que hacer es volver a ajustarlo y llevarlo a 0. Ahora, para la toma de temperatura de un alimento, vamos a utilizar un trozo de carne. Entonces, dependiendo de la tabla que ya vimos para ver los términos de cocción de diferentes tipos de carnes, en este caso únicamente lo que voy a buscar es que supere la zona de peligro de 65 grados el interior de la pieza. Para poder tomar la temperatura de manera efectiva, pues primero debo atravesar el vástago y llegar al medio sin tocar, en este caso, el fondo del sartén o las paredes del sartén, para que este no altere mi toma de temperatura, y debe mantenerse estable la aguja durante 15 segundos. Muy bien, ahora para asegurar la inocuidad de nuestros alimentos, vamos a pasar a hacer la toma de temperatura del alimento. En este caso voy a insertar el termómetro en la parte media, evitando tocar las paredes del utensilio donde estoy cocinando. Y voy a esperar a que la aguja se estabilice. Media vez haya superado la temperatura, puedo saber que este alimento es inocuo. Es muy importante que después de haber utilizado nuestro termómetro, yo pueda utilizar papel o algodón con solución desinfectante de 100 partes por millón para poder limpiar de manera efectiva el termómetro y lo pueda seguir utilizando en el transcurso del tiempo que esté trabajando. En este caso únicamente voy a terminar de emplatar y puedo tener la certeza de que los alimentos que estoy sirviendo a mis comensales son inocuos. ¿Por qué? La proteína superó la temperatura de la zona de peligro o de la zona de riesgo. Por otra parte, tengo lechugas frescas que siempre son como una fuente de riesgo y que pude sanitizar de manera efectiva. Al igual, los vegetales fueron cocinados elevando las temperaturas mínimas. Acá. En este caso, la carne justo en este momento puede sentirse un poquito dura. Puedo dar unos 5 minutos para que reabsorba esos jugos, como pasó ahorita que la dejé en el sartén y tengo una carne un poco más jugosa. Lo más importante es cuidar la seguridad, tanto de nosotros como las de nuestros comensales. En este caso, entonces, estoy sirviendo alimentos inocuos que han sido lavados, desinfectados y sanitizados de una manera correcta y adecuada.